Bueno, permítanme comparto pantalla para dar inicio ya formalmente a la clase. El pasado, eh, creo que fue viernes o el sábado, perdón, ya habíamos entrado a este tema. Voy a ampliarlo un poquito acá. Ahí está bien. Para que ustedes lo ven, por favor, confirmen. ¿Ven bien? Eh, Sí, se logra ver la pantalla. Muy bien, entonces quiero pedirles también que tengan las cámaras encendidas. Sí, aló. Ok, bien, entonces acá tenemos, eh, o habíamos hablado, vamos a recordar un poco. Vimos 16 pasajes que el doctor Zen Waldron nos ofrece en su libro El fin de los tiempos, todos ellos relacionados con las dos edades, y mostrábamos cómo la escatología se hace bastante simple cuando habla de este presente siglo malo y el siglo venidero, o este mundo y el siglo venidero. Eh, y habíamos hablado varias cosas, entre ellas que era una escatología totalmente consecuente de acuerdo a la escritura y que no necesariamente estaba llena por todos lados de textos proféticos o escatológicos, sino que se desarrollaba de forma natural, porque como hemos visto, aunque la materia, la escatología no, aunque estudian el final de los tiempos, toda la escritura por todas partes está llena de escatología. Bien, entonces llegamos a esta parte que se llama el esquema de las escrituras. Y esta parte es bien importante porque nosotros podríamos hablar de que hay, esto lo dice San Waldron, hay tres categorías bíblicas generales de pensamiento que nos capacitan a entender la escritura básica de la escatología. Tres categorías bíblicas generales. Fíjense que no son muchas. Estas consideraciones proveen, por así decirlo, el plano básico de la casa de la escatología, es decir, cómo está estructurada la escatología. Primero, el propio sistema de la Biblia, de lo que hemos hablado. Mírenlo acá, las 12 edades. Todo el plano se divide en 12 edades. Segundo, que existe una línea divisoria, la cual es el juicio general. Es decir, el juicio ante el gran trono blanco que nosotros también observamos en el Apocalipsis, en el capítulo 20, pero en otros lugares también está. Solo que recuerden que en la escatología que no es amilenial, sino esta escatología dispensacional o escatología moderna, lo que hallamos es una serie de referencias a juicios y más juicios, que un juicio para el creyente, que un juicio de recompensas, pero un juicio general no. La escritura eh, plantea un solo juicio, un solo juicio. Y finalmente se habla de la venida del reino. En este caso es un reino de orden escatológico. Estos aspectos vamos a ver en esta primera hora de clase hasta dónde lo desarrollamos, porque seguramente nos toca pasar al siguiente tema, que es justamente sobre el reino de Dios para seguir entendiendo la escatología. Quería traerles también esta figura que presenta el doctor Waldron en su libro. Y mire cómo divide eh, las dos edades, los dos periodos. Primero, habla de este siglo, el siglo actual, el siglo presente y el siglo venidero. Dos edades siempre. Sí, este siglo, el presente siglo malo y el siglo venidero que es bueno. En este siglo, la vida en este siglo es temporal, se terminará, hay dolores. La vida es como una montaña que después de toda gran bendición, con toda gran cima, como escriben algunos autores, entre ellos José Grau, lo que viene es una caída, lo cual es inevitable para todos en este siglo. No hay una estabilidad
para la vida en este siglo. Mientras que la vida venidera se caracteriza por el gozo creciente, sublime, parecería que fuese perfección tras perfección tras perfección en la presencia gloriosa del Señor. La economía acá en la tierra, la economía original era muy buena, pero luego vino la caída. La economía la podríamos definir como administración, eh, pero la economía actual no tiene mucho, mucha estabilidad. Puede haber más o menos prosperidad, pero casi siempre está regida esta economía por lo temporal, por lo que se acaba por esta tierra. Mientras que la economía del mundo venidero es, obviamente, es una riqueza imposible de describir. Imagínense que para hablar de riquezas, la Biblia en Efesios utiliza la expresión riquezas en gloria del Señor. Y el Señor es dueño de todos los recursos. Creo que eso lo podemos ver en, en textos como Apocalipsis nuevamente, donde vemos que Dios es dueño de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas, y su riqueza es inagotable. La economía venidera, bueno, esto habíamos hablado, el reino del Padre, estos siglos, siglos venideros, esto es una división que se hace del presente siglo y del siglo venidero. Entonces, hay tres conclusiones prácticas garantizadas en este repaso general de la terminología de los dos siglos en el Nuevo Testamento. Tres conclusiones básicas, solo para que recordemos. Primero, que este repaso de la terminología de los dos siglos y la terminología relacionada manifiesta claramente cómo esta terminología impregna el Nuevo Testamento. Todo está lleno, todo está lleno de esto. El presente siglo, el siglo venidero. Es decir, no solamente la parte que se refiere a la esperanza de la segunda venida de Cristo y la realidad de su segunda venida, sino que de hecho todo el Nuevo Testamento en todas partes está llena de esta realidad. ¿Por qué? Porque también se establece un parámetro de comparación en qué es este siglo y qué es la vida eterna o la vida venidera. En este siglo donde hay pecado, muerte, dolor, destrucción, frente a la vida venidera, donde ya cesa toda muerte, todo dolor, toda tensión, toda preocupación por el futuro. De hecho, creo que es una de las grandes debilidades de la escatología premilenial dispensacionalista, porque en su esperanza de un reino milenial, lo que ellos realmente esperan es que en ese milenio ellos estén los cuerpos de los creyentes glorificados, pero al mismo tiempo seguirá habiendo muerte, dolor y destrucción porque todos no tendrán la misma fortuna. Es una manera de expresar, entre comillas, fortuna. Entonces, nótese que es una esperanza incompleta. Eh, Sigue la tensión entre el ya, pero todavía no. Cristo estaría reinando en ese reino milenial que plantea el premilenialismo dispensacional. Cristo estaría reinando, pero en realidad no, porque todavía los enemigos del pueblo del Señor están allí como en una espera de poderse revelar. Eso no tiene sentido. Esa tensión es más propia del presente siglo, pero no del siglo venidero. Por eso es que el dispensacionalismo pretribulacional no sabe dónde ubicar el milenio. Uno le dice, bueno, el milenio pertenece a este siglo o al siglo venidero. No, que hay tensiones y todo, entonces es este siglo. Eh, Waldron aquí nos dice también que la fraseología explícita es frecuente y se extiende a lo largo de la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento y que esta terminología está íntimamente relacionada, complementa a otros escritores del Nuevo Testamento. Yo me atrevería a decir que en todos los temas relacionados con la redención. Y recordemos algo, la redención o la doctrina relacionada con la redención no está completa si no tiene el elemento escatológico plenamente definido.
es decir, la esperanza de la vida eterna. Segunda, eh, los pasajes anteriormente leídos, los 16 que leímos, ¿se acuerdan? Los vimos uno por uno. No se consideran normalmente como pasajes proféticos. Eso habíamos hablado también un poco. Casi siempre cuando pensamos en pasajes proféticos, eh, nos vamos a los libros que habíamos hablado. Daniel, y ni siquiera todo el libro de Daniel. Aunque Daniel haya sido un profeta, casi siempre se corta y se tiene más en cuenta las visiones de Daniel a partir del capítulo 7, y especialmente el capítulo 9, en donde está todo ese tema de la semana, de las 70 semanas de Daniel, que es una profecía compleja, bastante compleja, pero que sin lugar a dudas no puede sacar de contexto la profecía, porque todo el libro está hablando de una manera profética, es decir, no apuntando hacia el final, sino proclamando el señorío y la grandeza del reino de Dios, que se encuentra presente, en este caso, con su pueblo Israel, pero que todavía no está consumado y que empezaría a establecerse de una manera mucho más visible en todo el mundo a través de su iglesia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no necesitamos sacar los misterios de Daniel y Apocalipsis para obtener una comprensión básica de la doctrina bíblica de las últimas cosas. Los pasajes claros, los pasajes claros, literales y generales, considerados aquí, nos van a proveer el plano básico para la interpretación de la escatología. Un tercer aspecto a tratar es que el lenguaje de los dos siglos, que es tan crucial para la profecía bíblica, llena la enseñanza del Nuevo Testamento casi todo. Y esta es la razón por la que es tan importante el estudio de la escatología. Eso nos va a ayudar a entender más claramente lo que la Biblia dice. Entonces, vamos al primero de estos aspectos, es decir, el propio sistema de la Biblia, las dos edades. Vamos a tratar de resumir esto. Este es un esquema básico. Y este esquema básico de los dos siglos puede explicarse simplemente por medio de tres afirmaciones o preposiciones. La preposición número uno, vamos a subrayarla acá y a ponerla en cursiva. Este siglo y el venidero tomados juntamente engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Vamos a leer unos textos que nos van a ayudar, sin lugar a dudas, nos van a ayudar. El primero es Mateo. Segundo. Mateo 12:32. Vamos a leerlo acá, 12:32, que dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, y le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Bien, acá la discusión no es sobre cuál es el pecado imperdonable, porque es un pecado de blasfemia contra el Espíritu, sino lo que nos llama la atención es que nos habla de que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, hay un claro englobe de todas las cosas en estos dos siglos. ¿Cuándo empezó el presente siglo? Con la creación, y el presente siglo se hizo malo por la caída. ¿Cuándo vendrá el, el siglo venidero? Con el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo debemos tener siempre en mente. Y también el texto que ya habíamos leído también de Marcos 3:29, que dice, es el texto paralelo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, jamás. Y ahí el para siempre ese
es lo que marca la realidad de que toda la historia está contenida en estas dos expresiones, el presente siglo y el siglo venidero, sino que es reo de juicio eterno. Y el otro texto, un texto bastante conocido y también lo habíamos leído, de 1 Timoteo 6, 17 al 19, que dice, segundo, 1 Timoteo, no sé qué pasó acá, ya, ahora sí, no, ahora sí. 17. Dice, a los ricos de este siglo, ya lo habíamos leído, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces aquí vemos esto, hay una continuidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Al parecer no, pastor. Ok, listo. Pasamos a la segunda preposición. Y es que este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes de la historia del mundo, como bien aparece en Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. 34, está permitiendo buscar. Ahora sí. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces aquí vemos ese enorme contraste del cual estamos hablando, entre las diferencias entre un siglo y el otro, entre el siglo presente y el siglo venidero. Y varios de los contrastes son interesantísimos. Por ejemplo, el tema del matrimonio. En el presente siglo hay matrimonio, eh, mientras que en el siglo por venir eh, no. Esto tiene que interpretarse con muchísimo cuidado porque recordemos que el catolicismo romano siempre ha tenido muy baja estima al matrimonio. Para el catolicismo romano, debido al celibato, ellos creían que el matrimonio era un mal necesario. De hecho, concebían las relaciones sexuales como eh, simplemente para procrear, mientras que Dios la creó para deleite y compañía de los esposos. Hay una gran diferencia, pero en el siglo venidero ya no hay necesidad de matrimonio y la razón es la llenura absoluta de la presencia de Dios, la llenura absoluta del creyente por parte de Dios. Esa es una de las bendiciones del siglo venidero. Hay la complementariedad del ser, del hombre, no es otra persona. En el caso de nosotros los varones, no es una mujer, sino es la presencia absoluta de Cristo morando de una manera poderosa en nuestros corazones, eh, morando con nosotros, no solo en nuestros corazones, morando físicamente allí con nosotros, acompañándonos de una manera que nosotros ni siquiera podemos imaginarlo hoy. Ahora,
también está el tema de que no hay muerte. Dice, no pueden ya morir. En este presente siglo, la muerte es un factor aún dominante, porque no hay hombre que no muera en este tiempo. Digamos que es el principal rival del creyente aún hoy en día. Es la principal preocupación que los hijos de Dios tenemos, la gran tristeza de perder a los demás, el gran temor de lo que vamos a pasar cuando crucemos el umbral. A pesar de que estamos en Cristo, todos tenemos un grado razonable de temor a la muerte. Entonces, mientras que en el mundo venidero no habrá más muerte. Eh, y me llama la atención como dice el versículo 36, dice, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces, mire todo lo que nosotros encontramos, lo que la Biblia enseña sobre ese mundo venidero. No hay muerte. Seres, dice, son iguales a los ángeles. Aquí, en el contexto en que está, parece ser en el sentido del no matrimonio, no sexo, pero eso ser iguales a los ángeles también nos habla de una existencia sin fin, una existencia sempiterna, es decir, tuvimos un origen, pero no tendremos un final y nuestra vida estará siempre con el Señor, pero también una vida exaltada, porque ese cuerpo glorificado que permite vivir delante de la santidad de Dios, indudablemente tiene unas características distintas, no solo en el sentido de la pureza y de poder habitar delante de Dios, sino que en el siglo venidero seguramente el cuerpo será inmune a todo, porque si no puede morir es porque es inmune a todo, aparte de que la perfección de la vida eterna no habrá accidentes, no habrá errores, nadie puede equivocarse o volverse a equivocar. Lo que nosotros observamos es que si aún si fuese posible que eso ocurriera, nosotros ya no podríamos ser afectados por nada. Dice, y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Y ya la resurrección implica nueva vida, nuevo cuerpo, nuevo pensamiento, nueva mente, sin relación con el pecado, en fin. Y ya luego habla el texto de que, pero en que cuanto los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y este para Él todos viven no es una metáfora, tampoco es un eufemismo, sino que es una realidad que nosotros podemos ver reflejada en la escritura. Entonces, este punto es importante por eso. Pero también hay una tercera preposición, que aquí está, que es la número 3, que nos dice que este siglo y el venidero están separados por el juicio de los malos, atento a esto, juicio de los malos, esta es la gran división, y la resurrección de los justos que concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venidero. Vamos a revisar algunos de estos pasajes porque eso es bien interesante. El primero es, bueno, ya leímos el primero en Lucas 20:35, pero vamos a tomar el de Primera a los Corintios 15, 22, 23 y 50, 55. Vamos a mirarlo acá. Primera a los Corintios. Primero 22 y 23. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí lo que hablamos es un siglo venidero en donde solamente con el Señor Jesucristo estaremos los que hemos sido justificados. Entendemos que en ese siglo venidero hay un orden, su debido orden. Cristo nuestro Señor, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego todos los que estamos en el Señor Jesucristo. Ahora,
el otro texto está aquí mismo del 50 al 55. En este texto dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en esta parte lo que está hablando es de la imposibilidad de que cualquier no regenerado pueda ser parte del glorioso reino de los cielos. Toda persona que no haya sido regenerada por el Señor y que haya sido glorificado puede entrar en el siglo venidero. He aquí, os digo un misterio. Y esta es la parte de la que creo que hablábamos ayer. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El enemigo final que será acabado, pues evidentemente es la muerte, la muerte. Entonces, aquí logramos ver todo este aspecto. En el siglo venidero habrá una separación y habrá un juicio, un juicio. Entonces, este punto aquí que habíamos visto, la línea divisoria es un juicio general en donde entraremos naturalmente nosotros estamos guardados en Cristo, ocultos en Cristo, justificados por Cristo, Él es nuestro abogado, pero nuestro Señor Jesucristo nos juzgará. Seguramente estaremos como en Mateo capítulo 25, que es un texto, uno de los textos más claros sobre escatología que hay, el juicio de las naciones. A su derecha, a la derecha del Señor, estaremos su pueblo, mientras que a la izquierda los que no son su pueblo. Y en ese lugar, el Señor, como dice Apocalipsis capítulo 20 también, habrá un juicio y todo el que no sea hallado en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Pero esta es la línea divisoria, el umbral, la puerta entre el presente siglo malo y el siglo venidero. Cristo viene y el juicio, inmediatamente, inmediatamente. No hay más que esperar, sino que cuando esa trompeta final suena, el juicio es lo que de inmediato el Señor levanta. Y el otro aspecto es la venida del reino escatológico. El reino ya vino, como lo vamos a ver ahora, porque vamos a pasar a hablar del tema del reino de Dios o reino de los cielos, como está en nuestro plan de curso. El reino vino con el rey, pero es un reino introducido, presentado, un reino glorioso, pero que aún no está consumado. El reino escatológico es un reino ya en donde veremos al Señor en su gloria y nosotros seremos glorificados para poder estar con el Señor. Preguntas hasta acá, mis hermanos, para ir cerrando este tema acá y entrar al del reino. Nadie, pastor. Ok, ok. Bien, entonces, un segundo. Vamos a compartir parte del quinto contenido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Muy bien.
Perdón, déjenme consulto algo acá. Bien, hablemos entonces sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Antes de iniciar, ¿alguno de ustedes escuchó alguna vez que se hacía diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Buenas noches, pastor. Brian, buenas noches. De eso que usted menciona, sí escuché, pero no profundizaron muy bien en las definiciones, pero sí sé que hacían como eso. Ok, ok, Brian. El hecho es que en la escatología premilenial dispensacionalista se trata de hacer una distinción entre uno y otro. Pero eso crea bastantes problemas porque realmente en la escritura eh, lo que nosotros observamos es que hay una simetría entre las dos expresiones, reino de Dios y reino de los cielos. Son, por decirlo así, son equivalentes, son iguales. Pero cuando nosotros pensamos en reino de Dios, vienen hasta nuestra mente una gran cantidad de ideas mm, que no necesariamente hacen parte de lo que la Biblia enseña sobre lo que es realmente el reino de Dios. La mayor parte de los conceptos que tomamos sobre el reino han sido enseñanzas basadas en las interpretaciones modernas que existen sobre esta clase de, de estructuras nacionales o supranacionales. ¿Se acuerdan? Hablamos de el reino de Inglaterra o el imperio británico o, o el reino de Holanda o el reino de los Países Bajos. En fin, en lugares donde hay monarquías. Esa es la idea que nosotros más o menos tenemos. Pero muy poco es lo que se relaciona con la persona de Dios y sobre todo esto, cuando pensamos en reino, el gobierno soberano y poder de Dios en sí mismo. Eso será clave para todas nuestras interpretaciones. De hecho, en el Nuevo Testamento, el primer pasaje, yo creo que ustedes recuerdan que mi serie sobre el reino de los cielos, que aún no terminó, por cierto, inicia hablando eh, sobre el reino, porque la introducción que hace Mateo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, es que él en el primer versículo del Nuevo Testamento dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mire cómo empieza. ¿Por qué esa declaración es tan importante para todos nosotros? ¿Qué es lo que esa declaración en realidad implica? ¿Qué importancia tiene para nuestro entendimiento de la escatología? Bien, digamos que aunque en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se cumple, que la llegada del Señor es una realidad visible, palpable para ellos. La dimensión de la encarnación de Cristo, su vida, su ministerio terrenal, su obra en la cruz del Calvario y por supuesto su resurrección y ascensión son el centro de la revelación bíblica, su obra. Pero debo decirles algo y es que eh, el reino de los cielos, aunque allí empieza el avance del reino de los cielos, no son ni siquiera las primeras referencias que nosotros tenemos en toda la escritura del reino de los cielos. Nosotros tenemos que retroceder al Antiguo Testamento o hasta el Antiguo Testamento para poder iniciar el estudio sobre el reino de los cielos. Entonces, ¿en dónde empieza el estudio del reino de los cielos? Pues el reino de Israel era un reino típico, es decir, que representaba tipológicamente al reino de Dios, es decir, Israel y Judá. Son un grito profético, un anuncio profético que vaticinaban la llegada del Rey, de nuestro Señor Jesucristo a la tierra,
Una entrada que, si bien para ellos fue sorpresiva, para el Señor era o fue el cumplimiento del reino, el cumplimiento del tiempo, la entrada, la manifestación de su gobierno soberano en el mundo, que Él es el que tiene todo el poder y el control de la historia. Eso, no, eso es lo que nos dice realmente la Escritura sobre el reino, aún desde el Antiguo Testamento. Quiero pedirle que me acompañe a una lectura que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Pero debo advertir algo, el reino de Dios, como lo había dicho, no es una realidad exclusiva del Nuevo Testamento, que eso quede claro, sino que desde el Antiguo Testamento vemos su anuncio. Y antes de leer Isaías, permítanme leer brevemente a Ridderbos, en una parte que él escribe en su texto, La venida del reino, de Ridderbos. Dice: aquello que Jesús predica no es una verdad intemporal, y lo que él trae no es solo una nueva espiritualidad, una nueva disposición, no es una nueva forma de sociedad en el sentido formulado por el llamado evangelio social, ni es una actividad de los hombres que lentamente se desarrolla hacia su consumación. La venida del reino de Dios debe considerarse con mayor precisión como la realización del gran drama de la historia de la salvación en el sentido del Antiguo Testamento y de los apocalipsis judíos. Esta realización no es un mero asunto futuro, ya comenzó. La gran transformación de los eones ha sucedido. El centro de la historia se halla en el advenimiento de Cristo, en su victoria sobre los demonios, en su muerte y su resurrección. Entonces, ya que todos estamos acá, permítanme leer Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es bien interesante porque nos presenta una realidad, miren los textos, que se presenta una realidad que es muy superior a la restauración del Israel nacional. De hecho, Isaías es un profeta preexílico, es decir, anterior al exilio babilónico. Lo sabemos por la introducción del libro, porque la introducción del libro nos dice cuáles fueron los reyes de Judá en los cuales Isaías profetizó. Y claramente no alcanza las postrimerías del reino, sino que digamos que es una parte media del reino. Y lo que observamos ahí es que la profecía de Isaías estaba apuntando a una realidad mucho más amplia que la sola restauración del reino de Israel. Entonces, y esto lo dijo justo cuando se acercaba el que sería el paso obligado del reino de Israel por Babilonia. Babilonia conquistaría al reino de Judá. Ellos regresarían a su tierra porque Dios lo había prometido y tendrían una relación más íntima con Dios, más profunda. Pero en ese pasaje también observamos que el profeta Isaías, o recordemos el contexto, él está lidiando con la muerte del rey Usías, capítulo 6 de Isaías. Y en ese momento de la historia, el rey era Acaz, tal vez uno de los gobernantes mediocres y malvados de Judá.
y que hasta ese momento lideraba con poco acierto al pueblo, llevándolo hacia la apostasía, la pérdida de todo su, eh, de toda la vida de consagración espiritual. Y entonces, digamos que esta vida era un mar de errores que iba a de alguna manera afectar el futuro de la nación. Pero en medio de ese pesimismo terrible, Dios envía una promesa gloriosa, eh, que abarca un imperio dilatado, es decir, en todo el mundo, que, que es sin lugar a dudas la venida de nuestro Redentor, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo que Gaspar hablaba el sábado pasado, si no estoy mal, que él decía, pastor, pero hay escatología en el Antiguo Testamento que se cumple entrando el Nuevo Testamento. Sí, claro, y ahí está las promesas que se cumplen en la persona de Cristo. Porque el profeta Isaías moriría, pero lo que él habló, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sería una realidad que iba a trascender la individualidad de él como profeta y el nacionalismo judío. Bien, en este texto vemos que hay una promesa sobre un hombre nacido con el dominio absoluto, porque un niño nos es nacido. Y es que en medio de esta crisis nacional de Israel, recuerden algo, ¿por qué se produce la crisis? Decíamos que el reino era una tipificación de lo que sería el reino universal del ungido de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, una promesa escatológica y que aún no termina de cumplirse hasta que el Señor se glorifique, tomando a su iglesia y transformándola y juzgando a los impíos. Pero lo que nosotros vemos es que los reyes de Israel eran las cabezas, representaban de muchas maneras al pueblo, el rey de Israel. Y como era el rey, así como dice Sam Renihan en su libro El misterio de Cristo, el rey representaba al reino. Y si el rey era impío, como era el representante del pueblo, obviamente al pueblo le iba mal. Y por eso había la necesidad de un rey perfecto, y ese rey perfecto era el Señor mismo, el Hijo perfecto del Dios perfecto que había de gobernar a su pueblo. Pero el dominio que necesitaba tener o que se requiere tener desde la profecía es una persona real, un hombre que naciera como parte de esa nación escogida, pero con elementos muy distintivos en su reino que lo harían diferente y único. Es decir, las escrituras nos enseñan del Mesías. Por ejemplo, en texto como Oseas 11:1, dice, cuando Israel era niño yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí se muestra la incapacidad del pueblo de Israel para cumplir lo que Dios demandaba de ellos. Y la imposibilidad de que este reino fuera un reino eterno, porque era un reino terrenal, pecador, con reyes incapaces de cumplir con todo lo que Dios había mandado. ¿Qué pasó? Dios llama de Egipto a un pueblo que está envuelto en sus delitos y pecados, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cumple por llamarlo así, con todo lo que el Señor le había dicho. Y es por eso que eh, luego de la persecución que se desata por parte de Herodes contra el rey, contra el Mesías ya encarnado Cristo, y nuestro Señor huye los padres del Señor se lo llevan hacia Egipto guiados por el Espíritu de Dios. Creo que es un ángel que le anuncia a José esto. Y de Egipto el Señor llama, el Padre llama al Hijo para que se cumpla esta profecía de Oseas 11:1. Lo llama y en Cristo se cumple lo que no pudo cumplir el tipo de Cristo, el tipo de la iglesia, Israel, lo cumple nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El anuncio del profeta Isaías, aquí en esta parte, eh, supera con amplitud
cualquier esperanza nacional de restauración, porque ciertamente Dios, como lo vemos en la Escritura, no tenía como propósito final de la escatología restaurar a Israel, sino formar un pueblo para sí en Jesucristo que viviera para su gloria, honra y honor. Entonces, creo que eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, no hay parte. Así hay. Buenas Gaspar, noches. buenas noches, mi Sí. hermano. Pastor, con respecto a ese versículo de Isaías 9:6 al 7, Ajá. que muchos lo malinterpretan, por ejemplo, los Jesús Solos, los Pentecostales Unidos de Colombia, lo utilizan mucho para demostrar que Jesucristo es el mismo, que el Hijo es el mismo Padre. Entonces, ¿cómo se podría interpretar donde dice Padre Eterno ahí, Jesucristo? Pero fíjate que el tema es, vamos a mirar el texto, espérate, déjamelo, vamos a mirar el texto. Mira que todas las referencias acá son, pues hablan del Señor Jesucristo. Sí. Sí, todas las referencias, pero nos dice que es Dios fuerte, Padre eterno, pero lo principal es que el texto no está tratando de probar la Trinidad como doctrina. Este texto no busca eso, lo que está tratando de mostrar es el reinado del Mesías, dar una promesa sobre el Señor Jesucristo que vendría y justamente sobre su imperio. Dice que no tendría límites y sobre el trono de David y sin embargo los Pentecostales Unidos fracasan en cualquier idea de interpretación porque mira lo que dice en esta parte, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Pero ¿quién confirma esto? ¿El Señor o el Padre? Porque al final dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es un texto que apunta es al dominio universal del Mesías. No busca Buscar la Trinidad. no busca eso. Se podría, los que defienden que ahí Jesucristo, ahí no dice Padre Eterno, dicen, yo una vez estuve leyendo no sé si me acuerdo, de que la palabra Padre Eterno ahí no significa que Él es el Padre, sino que Jesucristo está en supremacía es como por ejemplo decir, Abraham, padre de naciones, o sea, no Padre de significa multitudes. de multitudes, o por Ajá. ejemplo, Jubal, padre de la música, y así sucesivamente. No significa que él es el padre de la música, sino aquel que está en supremacía como padre. Okay. Es cierto lo que hacen esa explicación. El texto no lo he estudiado en profundidad, ese texto. Digamos que, y hoy el propósito no era de pronto tratar de explicar todo el texto, sino solamente en la parte que nos correspondía Claro. a la escatología. Pero Exacto. sí, es un texto interesante, me tocaría mirarlo, Gaspar. Ok, Pastor, muchas gracias. No, gracias a ti por la intervención, mi hermano. Okay. Bien, antes de irnos al primer descanso de la noche, bien, entonces tendríamos que también tener en cuenta que el tema de que en la escatología premilenial, un error que es frecuente al pensar en el reino de Dios es creer, al igual que los israelitas de la época de los profetas y los reyes de Israel y de Judá, que el propósito del Señor, repito, era levantar la nación por sobre las demás. En realidad que eso sería el mismo tipo de pensamiento que tenían las naciones paganas y que lastimosamente la mayoría del premilenialismo dispensacional hoy en día, incluso los premilenialistas progresivos, tienen en mente.
La manera sencilla de corregir el pensamiento que les estoy diciendo es pensando en el reino de Dios en términos de salvación para su pueblo, porque así nos enseña la Escritura, en términos de gobierno de Dios, de salvación para su pueblo, y en este caso, de este pasaje hasta la primera venida de Cristo, y de la misma forma debemos considerarlo en la segunda venida de Cristo, como, como también el doctor José Grau lo presenta en su libro, pero creo que ahorita nos ocuparemos de eso. Bien, bueno, ya habíamos hablado de los reyes de Israel y de Judá, pero también este pasaje me llama la atención porque nos habla de el rey prometido, el hijo nos es dado. En ese sentido, aquí vemos el hijo como el don del padre, como el regalo del padre, que tiene el principado sobre su hombro, es superior a los reyes de la tierra. Y sus nombres nos describen la clase de reino que él traería. Y por eso la importancia de sus nombres y títulos que ayudan a despejar cualquier duda sobre su gobierno soberano que él trajo y que permanece para siempre. Dios vino a inaugurar, creo que lo podemos decir con toda tranquilidad, el reino eterno, es decir, desde el glorioso momento cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra y fue recibido por ángeles, se veía venir no un periodo de tiempo limitado, el cual daría paso a otro superior, sino un orden totalmente distinto, un gobierno que supera el sentir del corazón o la subjetividad que comúnmente encontramos hoy en día, en donde, en donde se cree que el reino de los cielos es tan limitado que solo alcanza a estar en los corazones de los hombres y deja por fuera todas las demás dimensiones, pero sin olvidar que no es un imperio físico en este mundo. Nosotros creemos que realmente Cristo reina, y no solo reina en el corazón de los hombres, sino que reina de manera verdadera. Vamos a tomarnos una pausa, mis hermanos, y ya seguimos, unos 10, 12 minutitos allí, y seguimos a la segunda parte, ¿les parece? Entonces, estábamos acá en Isaías capítulo 9, del 6 al 7. Habíamos hablado un poco sobre el nombre, los nombres, y lo que representa todos estos nombres. Lo que tiene que ver básicamente es con el dominio, con el reinado del Mesías. Estos títulos, no podemos evitar deducir que si el rey es así y su reino ha sido hecho a su imagen y semejanza, entonces no es un gobierno humano que requiera arreglarse, sino una nueva realidad que es traída de los cielos para gobernar con poder sobre aquellos que han sido redimidos, que hemos sido redimidos. Los teólogos llaman a esto el regnum gratiae, el reino de la gracia. Y esto se manifiesta en un contraste contra el regnum potentiae, es decir, el reino potencial. Entonces, el reino de la gracia tiene que ver con la salvación. Ya todo eso sabemos. Arnold, cuéntame. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien, Arnold. Era que estaba pensando ahorita cómo ubicar la salvación en el reino, porque nosotros pertenecemos o estábamos en el reino de las tinieblas, por decirlo de alguna forma, y al llegar la salvación a nuestras vidas por la misericordia de Dios, cambiamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ajá. Y ya Qué el buena Señor, pregunta. ¿sí? Y el Señor ya es, nuestro Señor es Jesús, nuestro Rey es Jesús. Muy bien. ¿Sí? Entonces, sí, parece que estamos compartiendo las dos edades. Estamos en este mundo de tinieblas, pero al mismo tiempo en nuestros corazones o en nuestras vidas hay otro Rey. Perfecto, Arnulfo. Entonces, ya te muestro el esquema que Sam Waldron hace allí. Vas a poner, me estoy buscando aquí de rapidez en uno de los libros. Tengo como 4 libros abiertos. Pero déjame, esto se llama la superposición de los reinos. Déjame dejar, okay. ya enseguida te muestro, espérate.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Explorador. Aquí está. Mira esto. ¿Ya lo ven todos ahí? Para tratar de responder la pregunta de Arnulfo. Sí, ¿ves cómo están superpuestos allí, Arnulfo? Ajá, sí, perfecto. Bien, mira, sigue el cursor. Esta es la antigua creación y dominio de Satanás, pero llega el Señor Jesucristo. Esta línea de abajo es el presente siglo, que es malo, que no tiene reparación, no se puede reparar ni se puede arreglar. Esto será destruido. Nuestro Señor llega aquí y aquí está, ¿lo ven punteado aquí? Sí, Un reino correcto. superpuesto. Simultáneamente existen los dos reinos. Claro. Ay, ok, Sí, perfecto. sí. Y por acá hay otro, mira esto. Este todavía está más claro. Esto está en el libro de San Waldo, que se llama El fin de los tiempos. Sí. Ya. Aquí está la antigua creación, la nueva creación, el reino de Dios. Aquí está el siglo venidero superpuesto. Y miren dónde está la vida eterna, adopción, redención, justificación. Eso ocurrió en el presente siglo malo, pero el Señor venció ese siglo y nos dio la vida eterna. Entonces, Amén. vida eterna, adopción, redención, justificación, que para siempre. El siglo malo, presente siglo malo, pues será destruido, acabado, pero el siglo glorioso, el siglo venidero, pues está en un plano superior, pero digamos lo que está presente también. Esa es ¿cómo que se llama? La tensión existente entre los dos reinos. Entre los dos reinos. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Con todo el gusto, Aaron. Pues bien. Veamos entonces. Disculpen. Por acá déjenme busco mis otras notas. Bien. Entonces hablábamos del reino de la gracia y el reino potential, es decir, el reino de la gracia que tiene que ver con la salvación, el que el Señor trajo a su pueblo escogido, y el reinado de su poder, y el regnum potential, en donde ejerce todo el gobierno sobre el universo, lo cual es su derecho divino. Una cosa es el Señor reina, eso es la fuerza, el poder, pero el reino de la gracia es el reino que el Señor nos ha tomado, nos ha eh, ganado para Él. Y ese es eso también tiene mucho que ver con lo que le respondíamos a Arnulfo ahora. Entonces, bueno, los títulos, admirable, consejero, eh, en fin, rey fuerte, príncipe de paz. Y hay una serie de títulos que en un sermón que prediqué sobre la introducción al reino de Dios o al reino de los cielos, hago una explicación sobre todo esto. Pero saltemos hasta las características del imperio. ¿Cuáles son estas características? Dice que ese imperio es dilatado. Dilatado significa una amplitud que no puede medirse en los términos de extensión que los grandes imperios de la historia han tenido. En la Biblia se nos mencionan, por lo menos en los libros proféticos, los reinos babilónico, el medo-persa, Grecia y Roma, como los reinos de más gran influencia en toda la historia antigua. Pero esos irían cayendo por el desgaste. Sí. Me gusta un comentario también del doctor José Grau. Disculpen un segundito. El doctor José Grau. Voy a rodar acá. Cuando habla del reino de los cielos en el Antiguo Testamento. Él se ubica en el libro de Daniel. El doctor Grau era experto en ese libro y tiene un libro maravilloso que se llama Las Profecías de Daniel. Cuando usted tenga la oportunidad, hombre, compre ese libro. Es un libro maravilloso.
las profecías de Daniel y le sirve también para esta clase. Pero bueno, el doctor Grau se ubica en el libro de Daniel, capítulo 2 exactamente, y él se va y empieza a hablar sobre la atención que debemos tener sobre Daniel 2 del 24 al 29. Pues allí Dios muestra su poder no para convertir a todos, sino para que los inconversos reaccionen favorablemente frente a los siervos de Dios. Para los que no recuerdan el capítulo 2 del libro de Daniel, en ese veintitanto es donde está donde Arioc se había presentado para matar a todos los sabios y demás. Y de pronto Daniel dice, no los mates, hay un Dios en los cielos. Recuerdan, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y había que interpretarlo en ese momento y no había quien lo interpretara. Entonces el Señor manifiesta su poder, no para que se convirtieran, sino para que eh, pudieran ver la grandeza de Dios. Pero lo importante es que en este sueño, que solamente Dios es capaz de revelar, y sobre todo la petición que hace Nabucodonosor, es una petición que nunca nadie había hecho. No es que a mí el sueño se me olvidó, y ahora ustedes me tienen que decir lo que soñé y la interpretación. Entonces, Daniel lo que hace es que empieza a decirle de parte de Dios todo lo que tiene que ver con los reinos humanos que estaban allí, pero que todos esos reinos humanos, en un momento de la historia, esto es una realidad, que esto no es simplemente una visión etérea sin fundamento, no, es que todos estos reinos de la historia iban a tener, en algún momento se iban a enfrentar a la realidad de la venida del Mesías a la tierra, de la entrada del Mesías en la tierra. ¿Durante qué gobierno? Bueno, eh, en, en el sueño de Nabucodonosor había 4 imperios, ¿verdad? El primer imperio era el imperio babilónico, allí no vendría el Mesías. Ese era el presente de Daniel y era el tiempo concreto en el cual esa revelación estaba ocurriendo. Era un hecho histórico y el Señor mismo da la interpretación de ese hecho histórico. ¿Cuál era el hecho histórico? Una visión que tenía una interpretación presente y hacia el futuro, pero que tiene que ver con un anuncio de la venida del rey. Es decir, tiene un alto contenido escatológico. Escatología de la primera venida de Cristo sobre todas las cosas. Luego, en ese sueño, en esa visión, está el segundo, habla sobre un segundo imperio, que es el imperio medo-persa. Luego vendría un tercer imperio. Si usted recuerda, si tiene ahí, tenga su Biblia abierta en Daniel 2 del 22 en adelante, del 20 en adelante. El tercero es el imperio griego fundado por Alejandro Magno, que se dividiría en 4 regiones, con 4 pequeños emperadores, por decirlo de alguna manera. Pero finalmente vendría el cuarto imperio, que es el imperio romano. Las 2 fases del cuarto imperio de Roma nos conducen hasta el final de los tiempos. Y aquí, ¿qué es la lección importante según José Grau? No, porque quiero que no se vaya a pensar que que esta parte la hice yo, no. Estos son palabras de José Grau, así como cuando cito a Waldron o a Ridderbos o al pastor Sugel o a cualquier otro, pues quiero ser muy cuidadoso acá. La lección importante aquí, dice José Grau, es que Dios controla la historia de las naciones. Capítulo 2 de Daniel, versículo 21 y 44. Incluso Nabucodonosor detenta el poder por delegación divina. Versículo 37 y versículo 38.
El hombre puede gloriarse de sus grandes empresas, pero un día el Señor aplastará todo lo que es escoria ante sus ojos. Entonces, también vemos otra cosa, la piedra de los versículos 34, 35 y 45 se refiere a Cristo, quien tenía que nacer en los días del cuarto imperio, del imperio romano, la piedra, y así fue, como el Señor lo anunció, como el Señor lo anunció. El versículo 44, permítanme y leo Daniel 2:44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Mire esto es escatología pura, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el final de la historia coincidirá también con la victoria de Cristo. Entonces, paralelamente a este capítulo 2, el capítulo 7 vuelve otra vez sobre el tema de los grandes imperios mundiales. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque este tema es bien interesante, es bien bonito, pero es un tema denso. Ok, bien. En el capítulo 7, ahí sí pueden anotar, esta visión es una visión detallada de Daniel del 7, del 1 al 14, y es una situación que inspira temor, donde hay muchas visiones allí, pero en esta vez se habla de cuatro bestias, ¿verdad? Cuatro bestias. Una primera bestia en ese capítulo 7 de Daniel corresponde con Babilonia. La segunda bestia corresponde con el imperio medo-persa, el que se inclina más hacia un lado, hacia el otro, y implica la hegemonía de Persia sobre Media. Y las tres costillas entre los dientes son sus principales conquistas, que serían ¿quiénes? Babilonia, Lidia y Egipto. Son las tres costillas en su diente, mucha carne. Fue un imperio supremamente extenso, hasta que también fue derrotado, porque en el tiempo el Señor pues levantó también el imperio de Alejandro, el imperio del reino griego, que se dividiría en cuatro, su muerte. Y la cuarta bestia nuevamente corresponde al imperio romano, es la mayor y más bestial de todos. Daniel no es el único en sentir temor, ansia y alarma cuando ve esto frente a una situación mundial tan pavorosa. Digamos que todas estas visiones nos muestran la relación del rey, de los reinos con el reino de los cielos. Ahora, no es una relación de sujeción, sino que los reinos de la tierra se levantan en contra del reino de los cielos. Y en el Antiguo Testamento, el reino de los cielos pues se representaba por esta pequeña nación, por Israel, pero que nunca pudo ser destruida, fue apresada o llevada en cautiverio, fue atacada, masacrada muchas veces, pero el Señor la seguía levantando hasta que nuestro Señor y Salvador, el Mesías, finalmente vino. Miren, yo quiero compartir este texto del doctor Grau. Permítanme. Acá. Sí. Ahí lo ven todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí aparece este cuadrito. Los imperios mundiales. ¿Cuáles son? Babilonio, Medo-Persa, Grecia y Roma. El anticristo y el imperio de Cristo. ¿Cómo se representaron estos imperios en los sueños de Nabucodonosor? En Daniel 2, del 31 al 45, nosotros vemos que el imperio babilonio tenía cabeza de, esa fue el sueño de la estatua, de la imagen, cabeza de oro correspondiente a Babilonia,
pecho y brazos de plata, correspondiente al imperio medo-persa, vientre y lomos de bronce y piernas de hierro, Grecia, perdón, vientre y lomos de bronce, Grecia, y piernas de hierro, Roma, ¿cierto? Con relación al anticristo y al imperio de Cristo, el pie de arcilla y de hierro, la piedra desprendida sin intervención humana es el reino de Cristo. En los sueños de Daniel, en este capítulo 2 de Daniel, los sueños son de Nabucodonosor, pero en el capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Daniel son sueños de Daniel. Dios directamente trata con Daniel. Aquí no hay interpretación de sueños, sino que a Daniel Dios le da estas visiones. La visión de un león, la visión de un oso, para referirse a cada imperio, la visión de un leopardo y la bestia con 10 cuernos para referirse a Roma. También hay un carnero y un macho cabrío. Pero en cuanto al anticristo y al reino de Cristo, aparece como un cuerno pequeño. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O hay alguna dificultad? Todo bien, pastor. Pastor. Bueno, listo, mis hermanos. Entendible. Entonces, bien, eso es lo importante, es que necesito ser claro acá. Y si no me dicen, pastor, devuélvete y explícanos porque esta parte no la entiendo, en fin. Bien, entonces, antes de pasar acá, bueno, el Mesías, nuestro Señor, debía aparecer en los días del Cuarto Imperio. El anticristo tenía que surgir de alguna clase de continuidad y división del mismo Cuarto Imperio. Esto es bien interesante porque casi nunca se plantea en esos términos, sino que a la figura del anticristo, de eso hablaremos un poquito al final de esta clase, pero siempre les recuerdo que esto es una introducción a la escatología, en donde nos toca luchar con muchos conceptos que traíamos aprendidos de nuestro transegar en el premilenialismo dispensacional. Pero digamos que la figura del anticristo no solo tenía que ser una figura, sino un grupo de figuras, y tenía que manifestarse en los siglos. Y se tenía que generar un conflicto entre el anticristo y el reino de los cielos, o entre el anticristo y el mismo Señor. Tiene que haber una lucha que se está, que empezó desde el momento mismo cuando nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia, cuando estaba allí el imperio romano. Por esa causa, los reformadores, en las tres principales confesiones de fe reformadas, es decir, Westminster, Savoy y Londres, en las tres siempre se cita a el Papa como el anticristo. Naturalmente, nosotros creemos que el Papa es un anticristo, pero no, él solo no es el anticristo. Solo que, obviamente, desde su labor que realiza, una labor totalmente en contra de la fe, aunque haya épocas en que ablanden más el lenguaje o épocas en que el lenguaje sea más agresivo o las acciones sean más perversas, pero definitivamente el Papa es un anticristo, sin lugar a dudas. Entonces, en el libro de Daniel, como les decía, por eso es tan, pero tan importante todo este tema de la profecía y de los sueños, de las visiones que hay en todo el libro. Pero eso seguramente va a ser material que vamos a revisar en otro momento. ¿Inquietudes hasta acá? Buena, pastor. Otra preguntita. Dime, mi hermano. Bueno, yo había aprendido con los dispensacionalistas
que existía, aparte de los 5 imperios que usted mencionó ahí, existió el imperio de Egipto, obviamente que eso no aparece en la estatua de Nabucodonosor. Sí, eso es muy importante. Sí, claro, pero también habla de un imperio, de un 7º imperio que habla sobre la Roma restaurada, que es Sí, la actual Unión Europea, los 30 y pico países que lo conforman. ¿Eso también los reformados creen eso de la no, Roma restaurada? no, Gaspar, no, de No, verdad que no, porque eh, eh, siempre tienes que pensar no solo en términos de geopolítica y eso, sino en términos de adoración. El tema ahí es todos estos imperios tenían alguna forma de ataque a la adoración como tal. Y esta Comunidad Económica Europea ha sido formada, pero en ellos hay muchos países que todavía tienen un trasfondo cristiano. ok. Ya, entonces creo que seríamos como injustos ahí. Una especulación Sí, es una especulación, sobre todo que no porque habla, decían que no que habla la Biblia, que no la habla. no, para nada, mi hermano. Sí, sí. Sí. Bien, entonces vayamos a esta segunda parte, el reino de los cielos. Y en esta parte quiero introducir el tema diciendo que durante los últimos 30 o 40 años, los movimientos que han luchado por desintegrar el mundo han tenido un avance que pudiéramos pensar no tiene precedentes históricos. Me refiero a asuntos como la radicalización de la práctica de los vicios y la lucha de grupos minoritarios para lograr la legalización de pecados particulares, muchos de ellos que atentan contra la vida misma, aborto, eutanasia, en fin. Por un lado, están quienes abrazan el marxismo cultural, feministas radicales, defensores de ideología de género, más recientemente pedófilos que claman por tener derechos para violar niños. Pero también hemos visto el crecimiento de aquellos que intentan que se aprueben leyes cada vez más peligrosas para el hombre. Ya habíamos hablado del famoso derecho a abortar o la implementación de tantas otras cosas que han hecho muchísimos daños. Y esto le podemos llamar banderas de muerte en el presente siglo, en el presente siglo malo. Y bueno, y lastimosamente casi todo esto se ha agrupado bajo la cobertura de lo que se llama progresismo político, que junto con ese discurso de igualdad, justicia social, deslegitimación de las instituciones democráticas y regulación estricta de la forma de pensar y hablar o corrección política, han creado una sociedad o intentan crear una sociedad que se encuentre instalada sobre un detonador que con cualquier pequeño salto hará que el mundo como lo conocemos hoy sea reducido a cenizas. Pero entonces, desde la perspectiva del reino escatológica, ¿cuál es la solución para todo esto? Y nosotros vemos que la solución no es política, es una situación compleja, pero que no se resuelve con una situación política. En algo estamos de acuerdo los cristianos, incluso cristianos que somos conservadores de economía liberal y de pensamiento político republicano, se puede decir, algunos libertarios, aunque no me gusta mucho tratar de definirme políticamente, pero entendemos, cualquier cristiano entiende que debido al corazón corrupto del hombre, la solución de los males del mundo no es una solución política. No puede, no hay. Y somos pesimistas en el sentido de que el presente siglo malo no tiene forma de ser restaurado. El presente siglo malo puede mejorar un poquito, y hay que hacer un esfuerzo como creyentes por hacer el bien, pero el presente siglo malo no tiene
no tiene solución. Por eso nosotros tenemos que presentar el reino ese que se superpone, lo que hablábamos ahora con Arnulfo, el reino de los cielos, al cual se accede solamente con la llave de la predicación, con la llave de la fe. El Señor te entrega la llave de la fe para que podamos ingresar al reino de los cielos. Entonces, creo que este punto es muy importante, y seguro que esto involucra muchísimas cosas que nosotros debemos tener en mente. Quiero que leamos, por favor, Mateo 1:1. Mateo 1:1. Dice, entonces Jesús fue llevado Mateo 4:1. Mateo 4:1. Les doy tiempo para que lo busquen. Hay unas paginitas más adelante. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, me llama la atención que este texto, alguna vez lo predicaba, se sitúa justo antes del inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante debido a que el mensaje con el que inicia la proclamación del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a volverse de los caminos perversos a Dios, pero todo basado en la llegada del reino. Y este texto, el contexto es la guerra contra el diablo y contra sus hombres, sus huestes perversas. Entonces podemos entender o podemos ver que el propósito de Dios al entrar con el reino de los cielos no era simplemente vencer la tentación, como muchas veces se nos ha enseñado. Creo que por la influencia de la teología liberal se ha perdido la profundidad del pasaje y el significado del pasaje con relación al reino. Porque casi siempre se dice, no, el Señor fue llevado por el diablo, por el Espíritu de Dios al desierto para vencer la tentación que el diablo le ponía. Y tú dices, un momento. Esa es más la idea de que Cristo es nuestro ejemplo y se queda ahí. No, aquí hay una idea mucho más profunda, porque en la narrativa histórico-redentora, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es propinándole el primer gran golpe a Satanás en su propio terreno, en el terreno del diablo. Yo les decía en un sermón, recuerdo que predicaba sobre el reino de los cielos, que el asunto aquí es que cuando el Señor se hizo hombre, quien vino en representación del reino fue el mismo rey. El reino de los cielos fue representado por el mismo rey y entró en conflicto, entró al terreno del reino de las tinieblas, que obviamente su rey era el diablo. Y curiosamente, llama la atención que cuando llega el Señor al desierto, Satanás ataca con todo lo que tiene, no se guarda nada. Todas sus armas tentadoras las usa contra el Señor, pero el Señor sale victorioso. Y sale victorioso, como les decía, sale victorioso en un ambiente hostil, no como Adán, que estaba cómodo, que estaba en Edén, bien alimentado. El Señor estaba en ayuno, tenía sed, estaba realmente debilitado, y al final de los 40 días, sin tomar agua, sin comer, el tentador se presenta y a tentarlo con todas las fuerzas que tenía. Es decir, el Señor estaba asumiendo aquí el lugar del segundo Adán.
y el Señor Jesucristo venció. Lo venció al enemigo de nuestras almas. Mire, en la entrada del reino de los cielos al mundo, es una entrada poderosa, victoriosa. No es una entrada en debilidad. Porque a veces nos dicen, no, que el Señor vino en debilidad. No vino con apariencia de debilidad, pero vino con todo su poder. Él mismo vino pisando, entrando fuertísimo, golpeando duramente al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no había tenido una derrota de este tamaño jamás. Que su mismo rey fuera vencido. No, su mismo rey había vencido a Adán en el huerto del Edén. Lo había golpeado duramente, lo había afectado poderosamente. Y toda la raza caímos con él y quedamos expuestos a toda una serie de situaciones que la caída trajo, no solo la muerte temporal, sino la muerte eterna, el problema de pecado, la falta de comunión con Dios y todas las afectaciones naturales que el mundo hoy en día pudiera llegar a tener. Y el diablo se levantaba como el príncipe de este mundo, haciendo a su voluntad, sometiendo a la humanidad a su voluntad, dominando la idolatría, el paganismo, tantas cosas. Y el Señor Jesucristo le propina la primera gran derrota. La peor, la mayor sería en la cruz del Calvario cuando lo derrotó definitivamente. Y le propinará la última con su segunda venida. Pero yo creo que aquí se puede observar el tremendo impacto que tuvo sobre el reino de las tinieblas, este tremendo golpe que el enemigo el enemigo de nuestras almas sufriría. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud. Alex, buenas noches. Freddy, mi hermano. Bueno, dos inquietudes acá. No sé qué término utilizar. Dios usó, inspiró, intervino en la mente de Nabucodonosor para dar este sueño con la trascendencia, pues, que luego Daniel se le dio para interpretarlo. Intervino Dios en la mente de un impío, de un inicuo, de un idólatra, y lo usó, ¿verdad? Sí. Nabucodonosor fue o no convertido, se salvó o no. Aparentemente en el capítulo 4 del libro de Daniel hay en la carta que escribe Nabucodonosor parece ser su testimonio personal de conversión. Y sobre todo cómo cierra, que no hay Dios como el Señor, como Jehová de los ejércitos. Y también la otra evidencia interna que ofrece ese capítulo 4 es la restauración de Nabucodonosor, porque dice que él, estando en esa condición tan lamentable que parecía una bestia, levanta sus ojos al cielo y reconoce que Dios es el Señor. Yo no creo que ese reconocimiento sea únicamente del señorío de Cristo, porque al igual que MacArthur y algunos otros autores de la Reforma, considero que no se puede reconocer a Cristo como Señor si previamente no lo ha reconocido como Salvador. Creo que ahí hubo una, una manifestación de un arrepentimiento genuino y sincero y que el Señor en su misericordia lo restauró. Ahora, es evidente que Nabucodonosor no es un modelo de creyente, pero esa declaración que hace en el capítulo 4 sobre la soberanía de Dios es simplemente impresionante. De hecho, alguna vez el pastor Sugel se reía predicando en ese texto de Daniel capítulo 4. Él nos sorprendió a todos porque dijo, voy a citar a uno de los teólogos calvinistas más importantes del Antiguo Testamento. Dice Nabucodonosor, porque dice, ¿quién puede estorbar a Dios y decirle qué haces? Entonces,
nos muestra que este hombre alcanzó a tener siendo rey del imperio más grande en su momento, que dominaba el mundo conocido. Este hombre simplemente dice, no, el Señor es Dios, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y tú dices, ¿cómo llega a ese convencimiento? Pues solamente Dios puede dar ese convencimiento. Y no solo el convencimiento del saber que es el Dios de Israel, sino creer en el Dios de Israel. Tú eres Señor sobre todas las cosas y él es el que lo restaura y le devuelve el trono. Entonces, en ese sentido, es evidente que el rey está reconociendo que por sobre él está alguien superior, muy superior, que es eterno, que es nuestro Dios. Sí, lastimosamente no tenemos más narrativa sobre Nabucodonosor, pero a mí siempre ha sido un personaje que me causa mucha curiosidad. No sé si hay alguna otra pregunta ahí mismo, mi hermano. Sí, sí, otra, vale, esto sí, estamos hablando escatológicamente de los reinos que se han establecido en esta tierra, el babilónico, el sirio, los asirios, etcétera, los griegos, los romanos, y está la figura, pues ahí en esa estatua. Actualmente, si en esos tiempos esos reinos de los gentiles fueron derribados entre sí por designios de Dios, el actual reino de los gentiles que luego de la división de los romanos, o no sé qué, como decía Gaspar, ¿quién lo representa? El reino de los gentiles, el reino de este mundo, en contravía al reino de Cristo. ¿Quiénes o qué naciones o qué sistema o qué forma de gobierno existe que sean identificables como para decir, esta es su filosofía, esta es su religión, esta es su ideología, como para decir que esa piedra que va a venir, si ya vino o aún está derribada o por derribarse todo el sistema No, gentilista? la piedra que derriba los reinos es el Señor Jesucristo, que es una piedra pequeña aparentemente, pero que derriba todos los imperios, porque si unes eso a la declaración de Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, el texto que leíamos al inicio. La piedra cortada, la piedra que golpea los imperios es el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, no hay un solo gobierno en el mundo, no hay uno que le dé gloria a Dios. Pueden haber o existir gobernantes cristianos, pero no hay un reino que viva para la gloria de Dios. Ni siquiera el Israel nacional, que hoy en día es una nación totalmente secularizada, totalmente paganizada, no es el reino ideal. Sí, hay presidentes cristianos. ¿Alguno ha escuchado hablar del presidente Yoon Ye-W-N del Corea del Sur? Es un presidente cristiano de la iglesia de Yoido, donde estaba David Cho, un hombre de derecha, de economía liberal, de conservador en su ética, antiprogresista, anti-gay, todo esto. Pues el hombre tiene una ética cristiana interesante, pero su nación no es un modelo de nación cristiana. ¿Por qué? Porque eh, ellos no hacen las cosas para la gloria de Dios, son una nación humana. Ahora, pero si vamos a los casos más notables, tendríamos que ir sobre todo a los casos de dictaduras de izquierda, en donde se suprime la adoración desde cualquier punto de vista. Corea del Norte, el lugar donde más se persigue a los creyentes, o donde reinan los musulmanes en Afganistán, Pakistán, o en algunos países africanos, en tantos lugares, hay reinos que son contrarios a la, por sí mismos son contrarios a los valores del cristianismo, que son los valores que están en todo el mundo. Que los principios de la ley natural que están allí puestos por Dios. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos que decir que todos los reinos del mundo se unieron contra el Señor y contra su Cristo, como dice el Salmo, pero el Señor se burlará de ellos en su segunda venida.
Ok, gracias. Con todo el gusto, mi hermano. Bueno, yo creo que ya yo no tengo casi ya más tiempo para pues hablar. Solo dos, tres cositas más. Hay un tema que es sobre la falacia del pacifismo que habíamos hablado, porque toda la Biblia está llena de esta guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso lo vemos en toda la historia. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo vino en son de proclamar el Evangelio a los escogidos, pero en medio de su proclamación es una guerra declarada contra el reino de las tinieblas. Entonces, el pacifismo hoy en día no tiene sentido en eso, porque es una guerra continua que vivimos. Pero la guerra que el Señor libró, eh, la guerra en donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, decíamos que es una de las acciones más violentas de Dios contra el enemigo. El enemigo tenía el poder y únicamente si el Señor ataba al hombre fuerte, podría echarlo fuera, solamente atando al hombre fuerte. Y la obra se completó en la cruz del Calvario, tetelestai, consumado es, en donde se le quitó el poder a Satanás, fue expulsado de los cielos y ya no puede más acusar a los creyentes. Entonces, también me llama la atención que esta guerra la libró nuestro Señor y Salvador Jesucristo como representante de los escogidos, como, como el segundo Adán, venciendo a un enemigo real, espiritual, sí, invisible, pero lo venció. Y aunque el diablo sigue siendo el tentador, ya es un enemigo vencido, un enemigo derrotado. Y la victoria que el Señor obtuvo es una victoria, la victoria del reino. Por eso hoy en día, Arnulfo, la pregunta que tú hacías, importante, los reinos hoy en día están superpuestos. El reino venidero ha llegado, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Sí, el Señor nos ha rescatado, nos ha justificado, nos ha adoptado, eh, nos ha regenerado, nos ha dado su espíritu, las arras, pero todavía no tenemos, bueno, ya Él nos ha dado la garantía, pero todavía no estamos viviendo en ese mundo glorioso, ese mundo venidero. Preguntas hasta acá, mis hermanos. Bien, vamos a cerrar entonces, vamos a orar. Jonathan, nos dirige en oración, mi hermano. Claro que sí, pastor.